seremos partícipes del seminario La satisfacción de los derechos humanos de colectivos en situación de vulnerabilidad. Un ejercicio de análisis, reflexión y propuesta encaminados a fortalecer la igualdad social y los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Damos inicio a este evento con la sesión inaugural del seminario. Para ello, damos la bienvenida al señor presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, senador Miguel Barbosa Huerta. Le acompañan el maestro Alejandro Encinas Nájera, director general de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez. El licenciado Onel Ortiz Fragoso, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez. De igual manera, damos la bienvenida al maestro Ricardo Bucio, presidente de CONAPRED. Y saludamos a quienes habrán de ser partícipes de este seminario en calidad de panelistas. También, además del maestro Ricardo Bucio, nos acompaña por el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Marcelina Bautista. Como catedrática de la UAM Xochimilco, Mari Goldsmith. Asesor de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, José Antonio Valdivia Peña. También, con la representación del GIRE, Rebeca Ramos. Agradecemos a quienes hoy nos acompañan en su calidad de representantes de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, así como de invitadas, invitados especiales, a los medios de comunicación y a quienes habrán de seguir este seminario a través de la transmisión del canal del Congreso. Gracias a todas y a todos por su presencia. En el marco de la sesión inaugural de este seminario, vamos a escuchar al maestro Alejandro Encinas Nájera, director general de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Senador Miguel Barbosa, muy buenos días. Panelistas, agradezco mucho su disponibilidad, la disposición que tienen para acompañarnos hoy en este seminario, y a todo el público asistente, pues bienvenidos, sean bienvenidos a este seminario. El día de hoy el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República celebrará una serie de mesas de análisis en materia de armonización legislativa y grupos de vulnerabilidad. Tenemos el fin de impulsar un nuevo esfuerzo tendiente a garantizar la armonización legislativa necesaria tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos. En particular, en el Instituto buscamos favorecer el análisis para la construcción de un marco jurídico que fomente el respeto de los derechos humanos de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado mexicano sin discriminación alguna. La vinculatoriedad establecida con la reforma constitucional por velar por el máximo cumplimiento de los derechos humanos implica también un nuevo entender del actuar legislativo en nuestro país. La inclusión directa de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales al ordenamiento jurídico mexicano también implica la incorporación de un nuevo parámetro de análisis para el quehacer legislativo. Ello requiere, por un lado, integrar de forma armónica todas aquellas disposiciones de fuente internacional que no se encuentran aún garantizadas por la normativa interna, y por el otro lado, llevar a cabo una revisión exhaustiva del ordenamiento jurídico para eliminar aquellas disposiciones contrarias a los principios de derechos humanos. En este sentido, en el Instituto Belisario Domínguez hemos identificado dos grupos poblacionales que, por la condición de vulnerabilidad a la que se enfrentan, requieren de acciones contundentes que fomenten el respeto y la protección de sus derechos. Por eso, en el primer panel, titulado Trabajo doméstico en México, de la discriminación a la explotación, pues hablaremos sobre la discriminación de la que son víctimas más de 2 millones de personas, principalmente mujeres, y en el segundo panel, titulado Estancias migratorias y violaciones a derechos humanos, pues hablaremos de la necesidad de avanzar hacia la eliminación de la figura de detención migratoria, por profundizar la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes al ser privadas de su libertad. Bueno,
Ese es el marco general del proyecto de investigaciones. El seminario forma parte de un proyecto de investigación que pretende dotar a los parlamentarios de insumos para fundamentar la toma de decisiones en un ámbito tan crucial como son los derechos humanos y su armonización legislativa. Pues sin más por el momento, les damos la bienvenida y esperemos que tengamos un seminario muy fructífero. Muchas gracias. Habiendo escuchado de voz del maestro Alejandro Encinas Nájera, director general de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, el marco de referencia y el sustento por el cual ha sido organizado este seminario, vamos a pedir al señor senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado, nos dirija su mensaje y tenga bien inaugurar este seminario. Nosotros ya nos acostumbramos a tomar tribuna, por eso me paro acá en este atril. Bueno, pues buenos días a todas y a todos ustedes. Bienvenidos al Senado de la República. Bienvenidos a esta sede hermosa, nueva, infuncional, laberíntica, claustrofóbica. Tiene muchas cosas, pero muy, muy hermosa. Y es un lugar para poder realizar este tipo de eventos y que le den, sin duda, mayor penetración a estos temas que a todos nos interesan. Los derechos humanos es un asunto que está ya en la mente, en la convicción de todos nosotros. Yo no veo a ningún ser humano que no reivindique la promoción, la defensa de los mismos. ¿Qué nos falta desarrollar? Una verdadera cultura de ello. En eso creo que hay mucho que trabajar, mucho que trabajar. Y reconociendo que es una preocupación del género humano en todo el mundo, de la dignidad de la persona y de todo lo que implique esta construcción de lo que son los derechos humanos y los derechos en la generación en que vayan, ya no sé en cuál generación vayan. Me quedé cuando estudiaba yo en la tercera generación de derechos humanos, ya va en la cuarta generación. Y decirles que desde la izquierda es una preocupación que reivindicamos. Hablo, y por eso quise mencionar, que para todas las fuerzas políticas es importante y no es exclusiva de una de ellas. Pero para la izquierda es muy importante. Nosotros asumimos que esta izquierda, la izquierda mexicana, la izquierda que queremos representar en el PRD, aunque soy presidente del Instituto Belisario Domínguez, el Instituto de Investigación Legislativa de este Senado, soy un senador del PRD y soy un senador de izquierda, y sin querer plagar este seminario con esta mención de una visión ideológica, debo decirles que la izquierda hoy, la izquierda moderna, tiene que ser una actitud frente a la vida. Yo no veo solamente a la izquierda presente para aquellos que hayan estudiado a Marx, a Engels, a Gramsci, a los modernos ideólogos de la izquierda, sino veo a quienes tienen una actitud frente a la vida. Y la actitud frente a la vida es aquella que tiene que ver con la reivindicación de los derechos humanos. Muchas cosas, la no discriminación, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de géneros, actitud de respuesta frente a cualquier agravio que se haga a la sociedad, la ecología, muchas cosas. Esa es la izquierda y esa debe ser la izquierda para nosotros hoy. Mucha gente con actitudes progresistas, yo lo ubico que sin reconocer, porque nunca lo reconociera ser de izquierda, pero tiene un pensamiento vanguardista, progresista, y ahí es donde queremos caber, en ese segmento de la sociedad. Por eso, con personal académico de alto perfil en el Instituto de Belisario Domínguez, como es el maestro Alejandro Encinas Nájera, con Onel Ortiz, el secretario técnico, es como pensamos permanentemente en desarrollar eventos de esta naturaleza. Y qué mejor que esta mañana pues hablemos de este seminario, satisfacción de los derechos humanos de colectivos en situación de vulnerabilidad.
Sin duda que es muy importante el asunto migratorio, el asunto de las trabajadoras en el hogar, sin duda que es importante. Pero todos comprometidos a seguir armonizando, desarrollando todo lo que signifique esta estructuración del sistema jurídico en materia de derechos humanos, la evolución que significó el contenido del artículo primero constitucional, ¿verdad? Y todo lo que va a representar es una revolución en este tema para nosotros. Pero cultura en cada uno de nuestros pensamientos, en cada una de nuestras almas, para poder de verdad estar muy presentes en la defensa de lo que esto significa, los derechos humanos. Así es que agradecido con su presencia, honrado con todos los que aquí serán ponentes, gracias por estar aquí. Esta es su casa, como les digo, por lo menos mientras estemos nosotros acá. Después también lo será, pero otros serán los anfitriones. Buenos días, gracias. Muchas gracias, señor senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez. De acuerdo al programa de este seminario, habremos de pasar al desarrollo del panel número 1, denominado Trabajo Doméstico en México, de la discriminación a la explotación. Para ello vamos a ceder el uso de la palabra a quien habrá de moderar esta etapa del seminario. Me refiero al maestro Alejandro Encinas Nájera, director general de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez. Si es tan amable. Pues bueno, comenzamos con los trabajos de este seminario que nos da cita hoy en el Senado de la República. Comenzaré por darle la palabra a Ricardo Bucio, quien es presidente del CONAPRED y a quien agradecemos mucho su asistencia. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro, senador, muy buen día. Muy buen día a todas y a todos. Voy a tratar de presentar brevemente algunos de los temas que tienen que ver con los derechos humanos laborales del sector de trabajadoras del hogar. Y antes quisiera comenzar compartiéndoles dos expresiones que vi la semana pasada. Estamos haciendo un proyecto, un proceso amplio de comunicación estratégica sobre cómo entiende, para tratar de ver cómo entendemos la sociedad, cómo se entiende desde distintos espacios y sectores el trabajo doméstico remunerado, y en dos grupos de enfoque que tuvimos la semana pasada, entre muchísimas cosas muy interesantes que se dijeron, había dos que me parece significativas en relación a lo que vamos a ver. Una empleadora, en grupos de enfoque con empleadoras, una empleadora de una trabajadora de planta que mencionó durante todo el proceso del trabajo del grupo las buenas condiciones, las justas condiciones que tenía la trabajadora de planta que trabajaba con ella. Al final, cuando fue cuestionada de qué condiciones laborales modificaría si ella fuera la trabajadora del hogar, dijo: yo jamás haría eso. Es un trabajo inacabable, es un trabajo de esclavos, es un trabajo que no acaba nunca y que no reditúa, ¿no? Y la entrevistadora le decía: pero no habías hablado de condiciones laborales, no habías hablado de cumplimiento de horario laboral, etcétera. La segunda es con trabajadoras del hogar, una trabajadora del hogar que expresa tener muy buen trato. En general todas hablaban de dejar el empleo, la posibilidad de dejar el empleo solo por maltrato, entendido como abuso, humillación, violencia física, etcétera, y hablaba de las buenas condiciones laborales que tenía, y refirió, entre unas de ellas, cuando se le preguntó explícitamente por las vacaciones, que en los 20 años que tenía trabajando en el mismo hogar, de entrada por salida, no se le había pagado ni un día de vacaciones en 20 años, ¿no? Y asumía que era bien tratada y que tenía buenas condiciones laborales en ese hogar.
Bien, doy cuenta de esto porque me parece que es una expresión de cómo está de alguna manera muy normalizada la explotación laboral, la discriminación, la desventaja sistemática que hay respecto del trato en términos de derechos humanos de quienes hacen trabajo doméstico, remunerado y no remunerado, ahora expresamente trabajo doméstico remunerado. Vamos a ver algunos datos, no sé si está la presentación, que tienen que ver con una expresión que tiene, una categorización que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos humanos laborales, y entonces a partir de esto lo que tiene que ver con el trabajo en el hogar. No sé si se ve la presentación, acá no se ve, pero bien, comienzo platicándole y ahora la veremos. Primero, recordar que el trabajo del hogar tiene ciertas características compartidas en el mundo, pese a que hay regímenes muy distintos en donde se garantizan en algunos lados los derechos laborales en igualdad de condiciones que otros trabajos, profesiones u oficios. Comento, por ejemplo, el año pasado, dialogando en el Ministerio de Género de Suecia, del gobierno sueco, yo exponía cómo las condiciones laborales en México de las trabajadoras del hogar, y me decían allá que en Suecia tenían exactamente las mismas condiciones, que hicieron una reforma legal, homologaron derechos laborales, las incorporaron a la seguridad social en igualdad de condiciones, y tardaron en la implementación en razón de que llegó en ese momento la Segunda Guerra Mundial, y al término de la guerra ya pudieron hacer la implementación completa. Hace 60 años que tienen un régimen que nosotros no hemos podido todavía modificar en lo legal. Bien, pero hay características comunes que se comparten. Más adelante, por favor. Es un trabajo más antes, por favor. No, varias antes. No, más adelante, pero ahí. Es un trabajo altamente feminizado, es mínimamente reconocido social y legalmente en tanto que trabajo, se reconoce como ayuda, como espacio, de distintas formas, no en términos laborales tal cual, ni siquiera a nivel legal. Es muy escasa o limitada, y en algunos casos es inexistente la legislación nacional laboral en este sentido, ¿no? Es en todo caso limitada, como lo es a nivel nacional con la Ley Federal del Trabajo, y el reconocimiento de derechos laborales es menor o es limitado de manera generalizada o sistemática, salvo casos como el que mencioné de Suecia, y en algunos países en donde ya hicieron una homologación de derechos humanos laborales, en comparación con el resto de los y de las trabajadoras. Pasamos, por favor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pasamos, por favor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que hay ciertas categorías a través de las cuales se puede definir qué son este grupo de derechos, ¿no? La Comisión dice tal cual que son aquellos que surgen necesariamente de la condición de trabajador en su sentido más amplio, de tal manera que toda persona que realice o haya realizado una actividad remunerada adquiere inmediatamente la condición de trabajador remunerada, y evidentemente para que tiene un fin económico, porque puede ser incluso el autoempleo, es una situación también de trabajador, y consecuentemente debería de adquirir los derechos inherentes a ser trabajador. La Comisión entonces establece que estos que vemos en pantalla son los derechos humanos laborales, y que cada uno de estos tiene, como todos los derechos humanos, una serie de componentes que tienen que pasar por varias etapas. En cada derecho estos componentes tienen que ser reconocidos, tienen que tener garantías de implementación,
posibilidad de ser ejercidos legalmente, y también tienen que poder tener mecanismos para la exigibilidad y la justiciabilidad. Un derecho laboral que está reconocido en sentido amplio, pero cuyos componentes no están detallados en la ley, tiene una enorme dificultad para ser ejercido y una casi imposibilidad para ser exigido y justiciabilizado. Estos son entonces los que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habla de la estabilidad, del salario equitativo, de las condiciones laborales, de la igualdad, la no discriminación, en este caso los derechos de la infancia trabajadora, la libertad y la posibilidad de asociación sindical, la contratación colectiva, la huelga, la justicia laboral, la seguridad social. Pasamos, por favor. Hay derechos humanos, estos derechos, se dividen en derechos humanos individuales, en donde están los que vemos: la libertad de trabajo, la prohibición de la esclavitud, la protección contra el desempleo, la igual remuneración por un trabajo igual, la seguridad y la higiene. Y hay también los derechos humanos colectivos, que se refieren a la libertad de asociación o de libertad sindical, el derecho el ejercicio de esta actividad sindical, la negociación colectiva, la huelga, etcétera. Hay, además de los derechos individuales, pasamos por favor, y de los derechos colectivos, pasamos, los derechos de protección social, la asistencia médica, las prestaciones monetarias, los seguros de desempleo, los mecanismos de previsión y protección en general, que incluyen jubilación, salud, prestaciones para el desarrollo de la familia, de la perspectiva de género, prevención, protección por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, paternidad, etcétera, y elementos especiales, mecanismos especiales de protección a las personas en razón de su edad, en razón del género y en razón de condiciones específicas de la población, como los trabajadores migratorios, para los cuales hay específicamente una convención de Naciones Unidas para ellos y sus familias, y a las personas con discapacidad, por ejemplo. Pasamos, por favor. Hay en el tema de trabajo doméstico remunerado, me parece que hay una serie de derechos que están afectados en una gran cantidad de países, y en particular en México los que podemos ver ahora en pantalla: la estabilidad en el empleo, la indemnización en caso de despido injustificado, el salario suficiente, digamos condiciones en general de trabajo decente, que son las que establece como mínimo, como base mínima el convenio 189 de la OIT, el pago de horas extras. Tenemos hoy día algunas recientes decisiones del Poder Judicial en donde se ha determinado que no es válido el pago de horas extras para los trabajadores y trabajadoras domésticas en razón de lo que establece la Ley Federal del Trabajo, aun cuando eso hace un trato desigual a las personas en razón del tipo de trabajo que desempeñan, las prestaciones laborales, el ambiente laboral libre de violencia, vacaciones remuneradas, el derecho a la igualdad y no discriminación, derechos de la infancia trabajadora y la seguridad social. Pasamos. Hay también indirectamente otra serie de derechos afectados al no contar aún con el marco legal suficiente y los mecanismos de garantía de estos derechos: el derecho a la privacidad, a la salud, a la vivienda digna, la libertad de asociación, la negociación colectiva de trabajo, el interés superior del niño y de la niña, el derecho a la migración, el derecho a la justicia, a la alimentación y a un nivel de vida adecuado. Pasamos, por favor. En particular, en México, con los datos que tenemos recabados por el INEGI, básicamente, sabemos que, además de ser altamente feminizado esta labor en México,
la población en situación de discriminación, que tiene que ver con las trabajadoras y trabajadores del hogar que más vive discriminación, son las personas de origen indígena, niños y niñas trabajadoras del hogar y personas también trabajadoras del hogar migrantes, sean migrantes internos o migrantes extranjeros. Pasamos, por favor. Hay, con esta perspectiva de los grupos que son más vulnerados en sus derechos humanos laborales y en aquellos que indirectamente se violan, están prácticamente contenidos todos los motivos prohibidos de discriminación que establece el artículo 1 constitucional y los tratados internacionales, prácticamente la totalidad de los tratados internacionales de derechos humanos que México ha suscrito, y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Pasamos, por favor. Quisiera concluir diciendo que tenemos una serie de pasos a dar en donde, entre otros, pero me parece que de manera detonante, de manera inicial, requerimos una serie de modificaciones legales para que toda esta serie de derechos humanos laborales que acabo de mencionar y los que se pueden ver afectados de manera indirecta puedan ser hoy día reconocidos en igualdad de condiciones para las trabajadoras y trabajadores del hogar. Hay una serie de legislación a modificar, evidentemente lo sabemos en principio o de manera más global, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, pero hay una serie de legislación que tiene que ver también con la posibilidad de regular estos derechos. Por eso es tan importante que se pueda ratificar el convenio 189 de la OIT, porque ese convenio adquiriría de inmediato rango constitucional, tendría un nivel superior a toda la legislación que está descrita en esta diapositiva, evidentemente homologada con la Constitución, y eso obligaría no solamente al Congreso Federal, sino también a congresos locales a hacer las modificaciones correspondientes para el primer paso. El primer paso, que es el reconocimiento en igualdad de circunstancias de los derechos humanos laborales, y para obligar el segundo paso, la acción de las instituciones públicas para la garantía y la implementación de derechos, para garantizar la inspección laboral, para garantizar la regularidad del acceso a la seguridad social, para garantizar el acceso a la defensa y protección de los derechos humanos laborales. Y me parece que con esos dos, que son complejos, que son costosos, que implican un cambio de cultura de las instituciones públicas, hacer el más complicado, que es el cambio cultural, ¿no?, en donde prácticamente la totalidad de la población mexicana acepta las condiciones laborales que hoy existen, que están dentro de los hogares, tiene un gran desconocimiento de esta situación, ha sido normalizada y ha ido teniendo modificaciones desde la esclavitud, la encomienda, la servidumbre, hasta lo que vivimos hoy. Ha tenido modificaciones, pero en realidad ha sido muy funcional al sistema social de desigualdad que vivimos en nuestro país, y en un sistema que vive, creo, esta disyuntiva grande de ser un país, un régimen, una democracia fundamentada en derechos humanos, como ya lo definió legalmente en la Constitución, o un país fundamentado en la práctica en una serie de arreglos que suponen sistemas y subsistemas, incluso al interior del hogar, que defienden y que protegen privilegios establecidos en contra de ciertos grupos de población. Bien, muchísimas gracias por su atención. Agradecemos mucho a Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pues esta ponencia tan esquemática y que nos da luz o nos da cuenta del inmenso desafío que requiere en cuanto a armonización legislativa, no solamente a nivel federal, sino en todas las legislaturas locales.
A continuación, cedo la palabra a Marcelina Bautista, quien es representante legal del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, AC. Marcelina fungió anteriormente como secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar y actualmente es coordinadora regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Por no mencionar todos los galardones o reconocimientos que ha recibido Marcelina, pues me limito a mencionar el de Derechos Humanos de la Friedrich Ebert, con sede en Berlín en el año de 2010. Marcelina, nos honra mucho tu presencia y bienvenida. Muchas gracias. Creo que es muy interesante escuchar a Ricardo por todo lo que expone desde la cuestión de investigación y en el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, la práctica de atención que tenemos con las trabajadoras del hogar es como desde ahí donde podemos ver pues más con las mismas trabajadoras del hogar, las mismas empleadoras que contratan o vienen a nuestra oficina para decir, yo sí trato bien a la trabajadora, pero cuando le decimos que tiene que trabajar 8 horas, cómo manejan los derechos de las trabajadoras del hogar, cambia totalmente la perspectiva, porque hay una cultura de no respeto y no reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar. Y bueno, escuchando pues todo lo que hemos ido logrando en posicionar el tema de las trabajadoras del hogar como un sector y como una organización que tenía que empezar para poder reivindicar sus derechos. Y bueno, hace 25 años que nosotras empezamos. Hoy estamos aquí porque bueno, hemos tenido que pasar un proceso en el cual hemos tenido que también buscar espacios de incidencia y personas que pudieran adoptar pues toda esta temática para poderle dar atención. Y bueno, es el caso de CONAPRED, quienes han tomado pues el asunto, y creo que eso ha hecho también que ha hecho visibilizar el trabajo del hogar y pues la organización de las trabajadoras que tenían que empezar para reivindicar sus propios derechos, porque no había otra manera. Entonces, con esto quiero decir que creo que es muy importante pues empezar a legislar. Cuando yo vi el tema del evento, dije, ¿cuál armonización? ¿Con qué ley vamos a armonizar? Y entonces pues dijimos, y entonces no hay una ley que establezca claramente pues todas estas condiciones que deberían de tener las trabajadoras del hogar, como vemos en esta ponencia. Entonces pues tenemos que empezar a decir que el capítulo 13 en principio está en un apartado especial, lo que marca la discriminación legal de las trabajadoras del hogar y dicta condiciones especiales, condiciones que dicen no hay horario de trabajo, no hay seguridad social y es bajo la voluntad de quien contrate y también la interpretación de quien le convenga. Entonces creo que es muy importante hablar que la progresividad de los derechos de las trabajadoras del hogar tiene que empezar desde las distintas instancias competentes, no solamente que parta de CONAPRED, que propone, y que solamente se escuche de los otros espacios y hasta ahí se quede. Creo que es importante también hablar de sensibilización de los tomadores de decisiones, y bueno, a lo mejor no es el espacio que yo lo diga, pero es necesario porque muchos años he visto y hemos presentado distintas formas de regulación al capítulo 13, donde hemos hecho, nuestro primer trabajo fue analizar el capítulo 13, donde encontramos que no tenía nada que ver, que no tienen nada de protección a nuestros derechos como trabajadoras del hogar. No representa nuestros derechos humanos, al contrario, dice lo que no tenemos que aceptar para tener una vida digna, un trabajo digno y pues una calidad de vida como seres humanos. Entonces, también
y ir más allá. ¿Por qué insistimos en la ratificación del convenio 189? El convenio 189 es como lo que marca pues los mínimos derechos humanos laborales de las trabajadoras del hogar y pues un instrumento internacional que también viene a decir que desde las instancias internacionales reconoce la vulnerabilidad de este sector y que bueno, a nivel mundial la situación de las trabajadoras del hogar es muy similar. Hay países, por no dejar atrás a México, que todavía también necesita pues muchísimas leyes y reconocimiento a los y las trabajadoras del hogar, pero México no se queda atrás. México no tiene ninguna vía de poder otorgar los mínimos derechos de las trabajadoras del hogar y nosotras pensamos que el capítulo 13 no es la mejor herramienta que pueda garantizarnos estos derechos laborales. Y entonces la Organización de Trabajadoras del Hogar en México, que nosotras hemos pues empezado a atender desde la práctica la situación de las trabajadoras del hogar como un trabajo en mejores condiciones, difusión para ellas sobre sus derechos y obligaciones en el trabajo de sensibilización hacia los empleadores para que también empiecen a reconocerse como patrones con derechos y obligaciones también, pero otorgando esos derechos que una trabajadora necesita. Entonces, a partir de ahí, nuestra organización pues ha hecho distintas actividades que han tenido que ver con campañas y en este momento estamos realizando campañas, esta campaña que se llama Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar, que busca precisamente que México y los distintos países de Latinoamérica ratifiquen el convenio 189 y se vaya garantizando y especialmente armonizando pues estas distintas leyes que Ricardo mencionaba, ¿no? De repente pensamos o cuando nos dicen es que el seguro social es muy caro para las trabajadoras del hogar. El simple hecho de decirnos eso es una negación de nuestro derecho humano. O decir que el investigar o hacer inspección en el trabajo no se va a poder porque es un lugar privado en el cual no va la ley no lo permite. Entonces pues que no permita que los patrones contraten y maltraten a las trabajadoras del hogar, porque pues esa libre espacio donde se contrate y se puede tratar como sea, y entonces las trabajadoras del hogar por la necesidad, por el desconocimiento y muchas veces por la intimidación y miedo a perder el trabajo tienen que aceptar pues estas condiciones. Y por el otro lado está pues la oferta y la demanda, la cual pues obliga a las trabajadoras del hogar pues a aceptar las condiciones que sean con tal de contar con un trabajo, pero en la práctica se encuentran con muchas formas de discriminación, la cual pues tienen que dejarlo ahí, porque al pensar en denunciar, pues siempre es quedarse en pasivas, porque ¿para qué le digo si no me va a hacer caso? ¿Para qué pido más sueldo si nunca me lo va a dar? Si ella dice que no tiene dinero. Entonces, siempre están con esa idea porque les han dicho que bueno, es todo lo que se puede pagar. Entonces, encontramos hoy que las trabajadoras del hogar incluso ganan 3,000 pesos al mes, ganan 500 pesos a la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Entonces, estas condiciones tienen que visibilizarse y tienen que atenderse por el lado de las políticas públicas para que las trabajadoras pues cuenten con esas mejores condiciones y también dejen de estar en este asunto de sector vulnerable. No, yo creo que si seguimos dejando a estos sectores en la vulnerabilidad y seguimos hablando que están ahí
sin tener argumentos o políticas que puedan ir mejorando eso, pues vamos a seguir hablando de la misma manera muchos años. Y exigimos la ratificación del convenio 189, porque es la única manera de representar nuestros derechos, pero también que las trabajadoras del hogar lo hagan exigible. Hasta hoy llevamos 15 países que han ratificado este convenio y que es un trabajo también arduamente que han realizado la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, que agrupa distintos continentes como África, Asia, Europa y América Latina, y próximamente, y bueno, pronto, Chile va a ratificar. Con ello, América Latina pues está siendo como el continente que más atención está dando a las trabajadoras del hogar, pero hay muchos países que están como muy lejos de formar parte, y bueno, esperemos que México no esté atrás, porque apostamos el 31 de marzo que México, después de Chile, iba a ratificar. Entonces queremos que después de Chile, México ratifique. Muchas gracias. Marcelina, agradecemos mucho tu participación, rescatar sobre todo el tema de la exigibilidad en cuanto a los derechos y su planteamiento de qué armonización legislativa, cuando en realidad todavía no existe una ley que regule este sector. Damos la palabra ahora a Mary Goldsmith. Ella es doctora en antropología por la Universidad de Connecticut, es integrante del área de investigación Mujer, Identidad y Poder y profesora de la maestría en estudios de la mujer de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Colabora también con la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar y el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Mary, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias al Instituto Belisario Domínguez por la invitación a participar en este panel. También yo creo que es bien importante si consideramos que hace 2 días se conmemoró el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Aclaro aquí el trabajo doméstico no remunerado y remunerado, que este día fue elegido en el segundo encuentro feminista del Caribe, América Latina, para reivindicar que el trabajo doméstico, sea pagado o no, es productivo, genera valor, visibilizarlo y plantear que, al contrario de lo que se supone, no es una actividad natural obligatoria de las mujeres, ¿no? Podríamos pensar que hoy en día se incluyen el trabajo doméstico no remunerado en las cuentas satélites. Sí hay mucha discusión, parecería que se ha visibilizado mucho más también la desigualdad en las casas, en la distribución de las tareas, y a la fecha, no obstante que los hombres sí dicen que trabajan más, participan más en el trabajo, las tareas domésticas, la inmensa mayoría de las horas del trabajo doméstico en México y en todos los países están a cargo de las mujeres, ¿no? Entonces, eso tenemos por un lado, pero con respecto a los trabajadores del hogar, yo creo que todavía ha sido mucho más difícil el camino, porque no es solo una cuestión de género, sino también de clase, de lo que Ricardo hizo referencia también, a una larga historia de relaciones cuasi feudales y los privilegios que esos dan para algunos y que difícilmente están dispuestos a dejar de lado, ¿no? Entonces, antes de entrar en los temas que nos pidieron como desarrolláramos como pudiéramos en 10 minutos, diagnóstico, estándares internacionales, buenas prácticas, cómo organizar la ley y como dicen mis hijos, de qué quieren su nieve de limón, ¿no? Me gustaría detenerme un momento en el título de la mesa, de la discriminación a la explotación.
como señaló Ricardo, las trabajadoras del hogar son discriminadas por ser mujeres, pobres, a menudo de origen rural, por su origen étnico y a veces hasta por su origen nacional, aunado a lo anterior por su edad, porque una de dos tienden a ser muy jóvenes o más a menudo hoy en día tienden a ser mujeres mayores, quienes al no contar con un sistema de pensiones siguen trabajando en casa, en general con los comentarios de los empleadores que de alguna manera mencionó Ricardo que les hacen el favor de seguirles dando trabajo, entre comillas, ¿no? Y no se reconocen ni sus experiencias adquirido una larga vida, ¿no? En el caso de los trabajadores del hogar hay discriminación individual no solo por sus empleadores y empleadores, sino también por otras personas que se burlan de ellas, les tratan de manera estereotipadas, ¿no? O utilizan nombres todavía despectivos, ¿no? Por la discriminación institucional, que es notable en esto, sobre todo es el marco normativo que ya describió Marcelina, lo cual más bien sirve para no se les reconocen a los trabajadores del hogar los mismos derechos que otros asalariados y asalariadas. También están sujetadas a la discriminación estructural, que es la más peligrosa y difícil de eliminar, porque, se permea hasta los poros de las personas, ¿no? Se remiten las tradiciones, lo natural, se apela a la historia. Cuando se habla, por ejemplo, como del buen trato, de que siempre se ha hecho así en mi familia, la idea de que algunas personas pueden contratar a otras para servirlos, ¿no? En general, aquí lo que se ve es como esta discriminación, actos discriminatorios individuales por la discriminación estructural están justificados, se protegen por las complicidades y se quedan en la impunidad. Si vemos la relación de lo anterior con la explotación, es que todo esto da pie a justificar una jerarquía social en un orden tradicional de poder que limita el ejercicio, el reconocimiento de los derechos humanos más básicos. De alguna manera asegura que algunas personas están disponibles para otros para hacer lo que se llama el trabajo, el trabajo que nadie más quiere hacer, como dijo Ricardo, como una empleadora que diría yo jamás trabajaría en estas condiciones, ¿no? Dejando de lado discusiones marxistas si producen ganancias plusvalía directamente e indirectamente, que fueron debates de las investigadores en los 70s, lo que sí queda claro es que las trabajadoras del hogar sí son explotadas. No son pagadas lo justo. Uno puede decir también qué se entiende por lo justo. ¿Qué sería posible realmente recompensar lo que hacen sin entrar en las cuestiones morales? ¿Sí? Lo que sí queda claro es que las personas tienden a preferir pagar a una trabajadora del hogar que comprar todos estos servicios, lo que ella hace a través de las planchadurías, lavanderías, la comida preparada, las guarderías, ¿no? Entonces, esto les permite a los empleadores hacer ciertos ahorros que les permiten tener un mejor nivel de vida o inclusive invertir en sus negocios, ¿no? Se apropia el trabajo de las mujeres, y digo las mujeres porque como ya se dijo el 90% de los más de 2.300.000 trabajadores del hogar en el país son mujeres, porque se racializa este trabajo, remitiéndonos a un pasado en el cual había que rendir tributo, en la casa de los españoles en la época colonial, o prestar servicios a los hacendados.
aunque parece una historia remota, sigue presente, ¿no? De alguna manera, el trabajo del hogar remunerado se da en dos tiempos históricos. Todavía vivimos, las casas parecen feudales, aunque estamos supuestamente en un México moderno, ¿no? Algunos dirían post, ¿no? También, por otro lado, se apropia este trabajo porque es feminizado. Se supone que cualquier mujer tiene la potencialidad de realizar esta actividad simplemente por haber nacido mujer, y lo debería de ser de manera gratuita o obligatoria, ¿no? En el caso de los trabajadores del hogar también a veces lo que sí es se va más de las manos es como en esta relación a menudo se exige que no solo que se realicen ciertos servicios, ciertas actividades, sino también que se haga de una manera en la cual se demuestra cariño, amor, una inversión de emocional, ¿no? Entonces, todo esto es lo que podemos ver en lo que serían los asuntos que tienen que ver con el diagnóstico, las condiciones del trabajo del hogar en el país. Como nos pidieron que habláramos más sobre la población migrante, entendí que migración internacional para esta reunión, ¿no? Hay mucha información sobre, o más bien unos temas de las investigaciones sobre el trabajo del hogar desde hace años fue el trabajo en la migración interna. Sin embargo, en los últimos años lo que ha quedado mucho más claro con la crisis de los cuidados y la migración internacional de las mujeres del global sur al global norte, al sur global, al norte global, es también la migración de las mujeres para ser contratadas para el trabajo del hogar en otros países. Casi siempre es la primera ocupación de entrada para las migrantes, ¿no? En México, si bien podemos observar que es difícil, o más bien lo que se plantea es que hay un subregistro de las trabajadoras del hogar remuneradas. En el caso de las migrantes de otros países, esta situación es aún peor, porque podemos pensar que difícilmente, si uno no tiene documentos, va a querer ser encuestada. No solo es el caso de México, sino también en otros países, tales como Costa Rica, que algunos dicen que es el 20% de los trabajadores del hogar en Costa Rica son nicaragüenses y otros hasta la mitad. Y realmente queda por ahí en medio porque no hay datos duros, ¿no? Tampoco sabemos, conocemos sobre las condiciones migratorias ni de trabajo de las mujeres que vienen del Centroamérica, la zona andina, aquí a México. Cuando estaba preparando para hoy, lo que encontré, solo hay unos cuantos estudios que tienen que ver sobre las trabajadoras del hogar de otros países, mujeres de otros países que trabajan en el servicio doméstico en México. En Chiapas, qué bueno que hay gente de CIESAS, ya estoy viendo que a lo mejor ya pueden decir mucho más. Hay estudios sobre mujeres migrantes guatemaltecas por Marta Rojas, Hugo Ángeles, Miguel Ángel Castillo, obviamente. En fin, en general siempre se tratan 3 grupos ocupacionales. Las trabajadoras rurales, las trabajadoras sexuales y las trabajadoras del hogar. Lo que aquí se destaca, es que las condiciones parecerían que no son tan distintas a las condiciones de las trabajadoras del hogar en México, en general, porque habría que pensar que el 75% de las trabajadoras a nivel nacional en México, en general,
no tienen acceso a ninguna prestación, 98% no tienen acceso a una institución de salud, de su trabajo, y una tercera parte gana un salario mínimo o menos. Entonces, decir, realmente uno está diciendo si es menos mal o más mal, ¿no? Como no hay como un punto de referencia de decir que ahora sí hay buenas condiciones, ¿no? Lo que sea, por ejemplo, en el sur de Chiapas, en Tapachula, se registra desde finales del siglo pasado que muchos de los trabajadores eran inmigrantes guatemaltecas. Son muy visibles las jóvenes adolescentes que ocupan la plaza de Tapachula los domingos, ¿no? Son trabajadores, en fin, adolescentes que trabajan en planta. Sin embargo, sería arriesgado afirmar que que 90%, inclusive la mayoría de los trabajadores del hogar en Chiapas son migrantes guatemaltecas, porque habría que preguntar cuáles son las modalidades del trabajo del hogar en Chiapas, si es igual que en el resto del país. La mayoría de los trabajadores son de entrada por salida. Entonces, mi intuición sería que estas mujeres que lavan, planchan, limpian en las casas por día, probablemente son mexicanas, ¿no? Pero son más invisibles, ¿no? Explícitamente sobre trabajadores del hogar migrantes de otros países, solo conozco 2 trabajos. Uno de Hiroko Asakura, de CIESAS, ¿sí? Ahí está su colega, que lo que ella plantea ahí es que en Monterrey, no sabemos qué porcentaje de las trabajadoras de Monterrey son de Centroamérica, pero por lo menos en su estudio sobre las mujeres migrantes en esa ciudad, muchas de las migrantes centroamericanas sí se dedicaban al servicio doméstico. La descripción que ella hace de sus condiciones es muy parecida a lo que encontramos en la descripción de las condiciones en general de los trabajadores del hogar. La diferencia sería que, aunado a la discriminación por ser mujer pobre, por el trabajo que hacen en la ley y todo, es también la amenaza de que les pueden, o el miedo de que les pueden reportar a migración si no tienen sus documentos en regla, o tener que aguantar condiciones y ser amable, que yo creo que son ser amable todo el tiempo es mucho trabajo, ¿no? Yo creo que es más agotador a veces que lavar varias decenas de ropa, ¿eh? Sí, para que les arreglen la documentación, ¿no? Y entonces, y también la lejanía de la familia, que en fin, también es una cuestión de estrés, la falta también de una red, también de apoyo, que nunca nadie migra sola. Sin embargo, está tan lejos de la familia. Sí, es un factor adicional, ¿no? O el estudio de Mónica Toledo sobre las peruanas, de nuevo de CIESAS, ¿eh? Parece que estoy haciendo propaganda, ¿no? ¿Qué? Y también les han llegado a casa varias mujeres peruanas que trabajan aquí en el DF. En este caso, sí llegan con documentos. Uno podría decir que llegan con sus documentos en orden, permiso de trabajo, les prometen las perlas de la Virgen, pero también se retienen sus documentos. También es la amenaza del despido. Y peor tantito en comparación con los centroamericanos, porque en el caso de un despido, estando tan lejos y con menos contactos, te quedas realmente en la calle, ¿no? Entonces, lo que se puede apreciar aquí es también, igual que el trabajo del hogar remunerado en México, si hay condiciones que varían por estado
inclusive con las migrantes, sí hay una heterogeneidad de su inserción y también de sus condiciones, ¿no? Bueno, ahora voy a tocar la cuestión del, bueno, como Marce ya tocó la cuestión del marco normativo, ¿no? En general, lo único que yo creo que sí habría que subrayar aquí, que hay algunos puntos que sí son para mí fundamentales. Primero, que no está regulada la jornada y también que en la ley, bueno, no es obligación su incorporación o registro en el Seguro Social. Y ambos de esos yo creo que son muy significativos. No regular la jornada, sí de nuevo nos remiten a relaciones cuasi feudales, que uno no solo contrata a la persona, sino se adueña de la persona, ¿no? Por eso el tiempo, su día no tiene límite, se dispone de su cuerpo y de su tiempo, ¿no? Y la otra cuestión sobre y también con la jornada, que ahí es donde se hace más evidente la cuestión también de que no se paga horas extras, ¿no? Porque entonces se hace patente la noción de que no produce, no es un trabajo como otros trabajos. Y con respecto a la ley de seguro social, siguiendo un poco el esquema de lo que comentó Ricardo, de cómo se justifican o dicen que están de maravilla, ¿no? ¿Sí? Que están mejor que una, a veces, ¿no? Dicen las empleadoras. Porque en la actual Ley Federal de Trabajo, sí, en fin, tienen uno de los artículos plantea como obligación que los empleadores tienen que pagar los gastos médicos, pagar el salario, mientras que uno está enferma. O sea, es como, de nuevo, una relación casi como paternalista de un hacendado que tiene que ver por las personas que están en su lugar, que trabajan para él, ¿no? Yo creo que con respecto al convenio 189, que me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, una de las cuestiones que es fundamental de esto, yo creo que es la noción de igualdad y no discriminación, que es uno de sus ejes, ¿no? Porque aquí se plantea que se tendrían que equiparar sus derechos con el resto de las y los trabajadores en el país. Se fija un piso mínimo sobre horas de trabajo, descansos, remuneración, contratación, seguridad y salud en el trabajo, privacidad y seguridad social. Y también se plantea mecanismos por su cumplimiento. Con respecto a los migrantes, en dos de los artículos se plantea, en un artículo, vigilar las agencias que recluten las trabajadoras para trabajar en otros países, y un punto que es fundamental también, el derecho de las trabajadoras a conservar sus documentos cuando migran, ¿no? Como dijo Marcelina, en ese sentido, hay 7 países de América Latina que ya lo han ratificado: Uruguay, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Colombia y Argentina. Si son 7, ¿verdad? Ok. Y, a ver, México, ¿cuándo, no? Está la promesa de que se va a mandar al dictamen al Senado, pero seguimos esperando, ¿no? Seguramente alguien aquí sabrá mucho más que yo, ¿no? En eso. Con respecto al... No, yo supongo que hay noticias atrás de los pasillos. Con respecto a las buenas prácticas, en el caso de las trabajadoras migrantes, donde esto sí está muy claro es en la recomendación 201 vinculante con el convenio. Ahí es donde se plantean hasta como sugerencias de qué hacer, porque recuerden que una recomendación es cómo se puede implementar un convenio, ¿no? Es como poco como proporcionar un mapa para las personas, ¿no? Es como el instructivo que va con el microondas, ¿no?
Entonces, desde como un hotline de asistencia para los trabajadores migrantes, proporcionar ¿qué se llama? Hospedaje temporal, buscar también que haya acuerdos bilaterales, ¿no?, entre los países de donde vienen los trabajadores y a donde llegan, por ejemplo, en este caso entre Guatemala y Honduras y México. ¿Sí? También con las cuestiones de la trata, también garantizar que tengan el acceso a la justicia laboral. En este sentido, si hay un ejemplo, en el caso de Costa Rica, que se mantienen por separado lo que es toda la cuestión de justicia laboral, toda la cuestión del control migratorio, ¿no? Entonces, en el caso de que una trabajadora inmigrante sin documentos demanda a su empleador o presenta una queja al Ministerio de Trabajo en Costa Rica, ella no corre el riesgo de que sea deportada o que compartan la información de que nos llegó una nicaragüense que no tiene visa para trabajar. No comparte esa información con la Dirección de Inmigración, ¿no? En esto también hay otros casos de lo que vendrían siendo buenas prácticas en Uruguay, donde parece que es el modelo en muchos sentidos, ¿no? También ahí se recurre a lo que es la inspección laboral, y en los casos de trabajadores migrantes se trata de tener mayor seguridad en ese caso, ¿no? E inclusive, el modelo es por la ley, por la negociación colectiva, por las condiciones laborales, por el sindicalismo, pero también es otra cultura laboral, ¿no? También, volviendo a Costa Rica, ahora con los permisos para trabajar en casa, también se exige un requisito para otorgar el permiso, que tiene que ser gestionado por parte del empleador, es que paguen el registro en el Seguro Social, que me parece que en lugar de esperar después o la promesa de que lo van a hacer desde un principio, si te van a dar el permiso de trabajo, el empleador es quien tiene que pagar el seguro. Todo esto es en teoría, obviamente. Otra cosa es en la práctica, ¿no? En fin, en ningún país se cumplen se cumplen cabalmente con los derechos de los trabajadores del hogar. El registro es mucho más bajo en Costa Rica de seguro social que uno pudiera desear, ¿no? Menos de la mitad, ¿no? Los trabajadores lo tienen, ¿no? Pero aquí en México, cuando se habla de armonizar la ley de nuevo con Marcelino, yo diría que el primer paso realmente es la ratificación del convenio 189, ¿no? Entonces, bueno, y esperemos que pasará en nuestras vidas, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Mary. Ahora vamos a dar la palabra a Rebeca Ramos, quien es abogada por la Escuela Libre de Derecho, cursando la maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, y bueno, hemos tenido trabajos previos con ella, ha sido contraparte del Instituto Belisario Domínguez. Recientemente hemos publicado la obra La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos, una guía conceptual que está disponible en la página del Instituto, y bueno, Rebeca participó pues de manera muy activa en este proyecto, así que Rebeca, te damos la palabra.
Muchas gracias. Muchas gracias al Senado y al Instituto Belisario Domínguez, a Daniel Joloy y a Regina por la invitación. Como se comenta, yo soy colaboro en el Grupo de Información en Reproducción Elegida, que es una organización que desde hace más de 20 años trabaja sobre la promoción y la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres en el marco de derechos humanos en nuestro país. Y en este sentido, este tema de los derechos de las trabajadoras del hogar, pues reviste de una importancia especial dentro de la temática que desde GIRE trabajamos en el sentido de la conciliación entre la vida laboral y la reproductiva, la cual es un pendiente en general en nuestro país, pero si vemos la situación de las trabajadoras del hogar se complejiza aún más. En este sentido, coincido plenamente con lo que se ha señalado en la mesa respecto a la necesidad de hacer un cambio cultural respecto del valor y del reconocimiento del trabajo de las trabajadoras del hogar. Y en este sentido me gustaría también señalar que si estamos hablando desde un ámbito de derechos humanos y los derechos laborales de las trabajadoras del hogar son derechos humanos, es importante poner el énfasis en las obligaciones del Estado. Por supuesto que quienes tienen esta relación directa con estas mujeres, que en su mayoría lo son quienes realizan trabajos en el hogar, son las y los empleadores. El Estado me parece que ha mantenido una postura de invisibilización y muchas veces se queda en esta regulación que se tiene que hacer respecto de la relación laboral entre patrón y empleado y empleada en este caso, y no se pone énfasis en las acciones que desde el Estado se pueden llevar a cabo para proteger los derechos de estas personas. En este sentido, yo me voy a referir exclusivamente, y dado el trabajo que llevamos a cabo desde GIRE respecto de estos derechos de conciliación entre la vida laboral y reproductiva, en específico el acceso a servicios de salud a los que tienen derecho las mujeres en el momento en el que están embarazadas, al momento del parto y el puerperio, y qué sucede después de que una mujer ha parido, tiene un hijo, con las licencias de maternidad, los permisos para la lactancia, el acceso a estancias infantiles, que si lo vemos en términos generales respecto a estos derechos, no enfocadas únicamente a las trabajadoras del hogar, pues la situación en México es bastante complicada, porque por una parte en la Ley Federal del Trabajo efectivamente se reconocen determinados derechos a las mujeres trabajadoras, en el sentido de que durante el periodo del embarazo se deben de prohibir los trabajos que son peligrosos para la salud de la mujer en esos momentos. Se debe dar una licencia de maternidad que consta en 12 semanas previas y posteriores al parto, después el acceso a periodos de descanso para la lactancia durante los primeros 6 meses y el acceso en teoría a las estancias infantiles. Sin embargo, nos encontramos que estos derechos están sujetos a la pertenencia al Seguro Social. Y en México tenemos una grave problemática. Hay alrededor de un 50% de las mujeres trabajadoras que no tienen acceso al servicio social. Entonces, tenemos que en términos de salud, esta temática se puede, pues de alguna manera remediar a través del seguro popular, pero este seguro popular solamente incluye términos de salud. La atención al parto, las atenciones, las consultas prenatales, atenciones posteriores al parto, pero se queda invisibilizada y se niega el acceso a licencias de maternidad. Tenemos ahí algunas cifras proporcionadas por el INEGI, en donde nos dicen que en 2009 el 45.7% de las mujeres trabajadoras no contaron con incapacidad o licencia de maternidad después del parto, y en los casos de complicaciones del embarazo o aborto la cifra se elevó al 67.1%. Es decir, 67.1% de las mujeres trabajadoras que tuvieron alguna complicación en el parto no tuvieron acceso a licencias de maternidad, tuvieron que
o presentarse inmediatamente en el trabajo o bien ser despedidas por esta situación en donde se puso en peligro su salud. Entonces, en este sentido, nosotras en GIRE también analizamos estas reformas que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo en 2012, y con lo que nos encontramos es que hubo algunos intentos por parte de las y los legisladores para mejorar estas situaciones. Sin embargo, pues la reforma en este sentido se quedó corta. Por un lado, la Organización Internacional del Trabajo recomienda que las licencias de maternidad deben de ser entre 14 y 18 semanas de descanso, de licencia de maternidad. En México contamos solamente con 12. El caso también de las licencias de paternidad, en donde ya se establecen en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, solamente se establece un periodo de 5 días para los padres, situación que refuerza el estereotipo de que somos las mujeres quienes tenemos la mayor obligación en el cuidado de los hijos. Entonces, tenemos esta situación que es preocupante en términos generales, pero les comento, en el momento en que vemos el foco en la población del colectivo de las mujeres trabajadoras del hogar, la situación empeora radicalmente. Me di a la tarea de revisar el apartado específico que ya comentaba Marcelina de las trabajadoras, de los trabajadores domésticos, y encuentro 3 cosas que realmente son preocupantes. Uno, ya se había señalado el tema de la jornada laboral, a pesar de que en la Constitución, el artículo 123 señala que la jornada máxima para todos los trabajadores será de 8 horas. En el caso de las trabajadoras domésticas, hubo una reforma, se reformó en 2012 estos artículos, pero si hacemos cuentas, me va a permitir leer rápidamente el artículo 133 señala: los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde presten sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de 9 horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de 3 horas entre las actividades matutinas y vespertinas. Si hacemos cuentas, es una jornada de 12 horas. Es un artículo inconstitucional que al parecer no se dieron cuenta de lo que señala el artículo 123 en términos de la jornada laboral. Otro tema que preocupa mucho es el tema de los salarios, porque la OIT en el convenio 189 y en la recomendación 201 a la que ya se le hizo referencia señala que el 100% del salario para las y los trabajadores domésticos debe de ser en efectivo. En nuestra Ley Federal del Trabajo se señala la posibilidad de dar un 50% en efectivo y el otro 50% en alimentos y habitación. Esto lo señala el artículo 334, situación que es contraria a los estándares internacionales. En términos de atención y de licencias de maternidad y de acceso a estancias infantiles, pues lo que tenemos es que al no ser obligatoria la inscripción de estas trabajadoras en el servicio social, pues en el seguro social, estos derechos son nugatorios para estas mujeres. Situación que es muy paradójica porque en muchos casos, gracias al trabajo de las trabajadoras del hogar, es que se puede llegar a una relativa conciliación entre el trabajo laboral y el reproductivo de las mujeres y de los hombres, y a ellas se les niegan todos estos derechos de conciliación entre la vida laboral y reproductiva. Entonces, en estos términos me gustaría señalar que además en la OIT, además de este convenio 189 sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, existen otros 2 convenios que tienen que ver con la protección de la maternidad. El convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y el convenio 189 sobre la protección de la maternidad. Lamentablemente México tampoco ha ratificado estos convenios, entonces en ese sentido y aprovechando que estamos en el Senado de la República, pues una de las recomendaciones es también que se ratifiquen estos 2 convenios de la OIT, además del convenio 189, que ahí también vale la pena señalar que en el último examen periódico universal de México el año pasado, México aceptó la recomendación de Uruguay en términos de ratificación
ratificar este convenio 189. Pues esperamos que, bueno, en los próximos meses esta recomendación se cumpla. Además que ahí en términos más generales de derechos económicos, sociales y culturales, pues sigue pendiente la firma del protocolo PIDESC, en términos de acceso a derechos económicos, sociales y culturales, que dota de una garantía adicional a nivel internacional para las y los mexicanos en el sentido de la protección de estos derechos. Entonces, en el sentido de las recomendaciones o los pendientes que hemos identificado, pues justo están en estos dos ámbitos. Uno, de los pendientes que quedan en el Senado, por un lado, la ratificación del protocolo PIDESC, la ratificación de estos tres convenios de la OIT que he mencionado, el 156, el 83 y por supuesto el convenio 189. Y el segundo ámbito, pues, es el de la reforma legislativa. A la Ley Federal del Trabajo, revisar estas disposiciones que se reformaron en 2012, a la Ley del Seguro Social, pero ahí me parece importante, por supuesto, señalar las obligaciones de las y los empleadores, pero desde el tamiz de que los derechos laborales de las trabajadoras del hogar son derechos humanos y por tanto el Estado tiene una obligación extra. Si no hay esa garantía de que los empleadores inscriban a sus empleadas en el servicio, en el seguro social, pues de qué manera el Estado va a garantizar o a remediar esta situación con el objetivo último de que estas personas accedan efectivamente a estos derechos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Si Marcelina hablaba de vacíos legales, pues Rebeca enfatiza en las incompatibilidades que hay con la recientemente aprobada reforma laboral. Ahora, bueno, vamos a dar la palabra a José Antonio Valdivia, quien es licenciado en Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y estudió en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Actualmente se desempeña como asesor de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, presidida por la senadora Diva Gastelum. Y nos da mucho gusto pues tenerlo aquí, porque yo creo que si en algún lugar del proceso legislativo puede tener impacto los productos y la información que surge de estos seminarios que organizamos en el Instituto Belisario Domínguez, es precisamente en el trabajo en comisiones. Así que creo que el diálogo, la retroalimentación entre comisiones y el instituto que está al servicio del Senado, pues tiene que ser mucho más intenso. Así que, José Antonio, qué bueno que estás aquí y te pasamos la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, reafirmar lo que nos estaban comentando sobre la importancia para nosotros de hacer valer los derechos de las trabajadoras del hogar. Sin embargo, hemos tenido muchas complicaciones en ese sentido, y ahorita les voy a comentar algunos temas que hemos analizado a través de la comisión. Primero que nada, quiero poner en claro que todos estamos de acuerdo en que estamos buscando los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Sin embargo, hemos platicado mucho con la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la ratificación del convenio 189 y hemos encontrado diferentes puntos de vista, y ahorita la política de la Secretaría es no ratificar un convenio hasta que se hagan las modificaciones en la ley. Entonces ahí nos vienen muchísimos cuestionamientos y muchísimos temas a tratar, que ahorita les voy a comentar algunos de los vacíos o cuestionamientos que tenemos nosotros como comisión y algunas sugerencias que también tenemos dentro de la comisión. Primero que nada, tuve la oportunidad de participar en un foro con la Secretaría, con CONAPRED, sobre la experiencia internacional de diferentes países en este tema. Asistieron delegados de Uruguay, de Costa Rica, de Brasil, y nos platicaron más o menos todo su proceso para lograr darle derechos a las trabajadoras del hogar. La delegación de Uruguay, que para mi gusto, como mencionaban hace ratito, es el modelo a seguir, nos comentaba varias cosas y nos cuestionaba nos hacía una pregunta que para mi gusto es muy interesante, es ¿por qué nosotros en México tenemos tantos números para poder identificar a una persona? Tenemos el IFE, tenemos un pasaporte, tenemos un RFC, y eso complica muchísimo el poder darle una identidad a la persona.
Todos tenemos un número de acta, un número de IFE. Entonces, eso complica un poco el poder darle una atención personalizada a la trabajadora del hogar. También nos hablaba sobre, en Uruguay, cuando se hacen las inspecciones, si tú no estás cumpliendo con toda la legislación uruguaya y lo del convenio 189, incurres en cuestión penal. Entonces, esas son cuestiones que debemos de ir valorando y ver desde el punto de vista mexicano todas las cuestiones que atañen si se aprueba el 189. Y ahorita voy a tomar varios temas que debemos de considerar. Primero, uno de los que considero que es muy importante es los protocolos de inspección. ¿Cómo vamos a hacer los protocolos de inspección al aprobar el 189? Por ejemplo, ampliar la plantilla, ¿quién va a dar ese dinero? ¿Sí? Si no se asegura la inspección, ¿cómo vamos a lograr que se cumpla el convenio? Porque creo que los derechos laborales son excelentes y debemos de luchar por ellos. Pero una cosa es aprobar el convenio y otra es que se ponga en marcha. Y todos, siendo muy realistas, muchas veces pasa eso en nuestro país, que podemos aprobar un convenio, pero a la mera hora no se lleva a cabo. Entonces, lo importante para mi gusto es hacer las modificaciones pertinentes para que se lleve a cabo. Y ahorita voy a tomar el tema cultural, que para mi gusto eso es importantísimo. Otra cosa que habíamos analizado dentro de la comisión es sobre la obligación de registro. Aquí hay un sistema de registro sencillo, sin embargo, debemos de considerar también que muchas de las trabajadoras domésticas o no saben leer o no hablan español. Entonces, eso es algo muy, muy importante, o no tienen un acta de nacimiento. Es un tema a considerar, para mi gusto, muy importante. En cuestión de trabajo infantil, ¿cómo manejar el trabajo infantil? Porque en muchas de las casas trabajan niñas. Esa parte es algo que también hay que considerar y es muy importante valorarla, ¿no? En cuestión de libertad sindical, negociación colectiva, también es un tema que debemos de meternos y profundizar exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Y un tema que para mi gusto es muy importante, tributación. ¿Cómo vas a hacer la tributación de una trabajadora del hogar? Si va a contar con todas las prestaciones, la tributación, si tú le estás pidiendo, tienes que sacar un RFC y no sabe ni español, se complica un poco la situación. Y si una trabajadora del hogar trabaja en 5 casas diferentes, ¿quién es el patrón? O sea, todo ese tipo de cuestionamientos que nos hemos hecho en la comisión, por lo mismo, para lograr que se cumplan todos los derechos laborales, hemos tenido varias dificultades en ese sentido. Por ejemplo, en tributación habíamos planteado el hacer de una manera muy simple la tributación de la trabajadora del hogar, para que pueda tener todas las prestaciones. En cuestión de salarios mínimos, también es un tema, para mi gusto, muy importante, porque según CONAPRED, 7 de cada 10 trabajadores del hogar ganan hasta 2 salarios mínimos, y al igual trabajan 31 horas en promedio, según CONAPRED. Entonces, también hay que valorar ese tipo de cosas, también las hemos analizado, y el pago en especie. O sea, lo que nos estaba platicando Rebeca, también sobre el pago en especie, que 50% va a ser lo que es habitación y comida. Eso es algo que también debemos de considerar y regular. Y otro punto, el contrato. Muchas veces cuando contratas a alguien es por recomendación y no es realmente porque sepas todos sus antecedentes de la trabajadora del hogar. Entonces, ahí entramos en una parte de se crearían agencias para contratar trabajadoras del hogar. Pues, ¿cómo te respaldas tú como patrón en ese sentido? Y bueno, otra de las cosas que hemos analizado es sobre programas y convenios que ya existen. El Infonavit en el 2010 sacó un programa que se llama Infonavit para Todos, en el que las trabajadoras del hogar podrían ser sujetos de crédito inmobiliario. Pero todo eso dependía de la voluntad del empleador. Es algo muy importante también a considerar, que sí existen algunos mecanismos, pero que dejan mucho que desear en muchas de las cosas. Lo del convenio 189, retomándolo, creo que en cuestión cultural, en cierta manera podría ser hasta contraproducente en ciertas cosas. Porque al no cumplirse, las trabajadoras del hogar van a reclamar sus derechos, y muchas veces el patrón, al no quererle pagar ni dar los derechos a la trabajadora del hogar, va a preferir no contar con ella. Entonces eso es algo que se debe, creo que, analizar.
O sea, yo no estoy diciendo que así va a ser, ¿no? O sea, yo estoy planteando diferentes escenarios que hemos analizado y diferentes posibilidades que pueden suceder al aprobar ciertas cosas, con ciertos temas que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, no sé si se han fijado, últimamente hay un programa de gratuidad del DF para las trabajadoras del hogar, para que se puedan afiliar y tener seguro social. Lo que también platicaba Rebeca, de que no nomás es el seguro social, no hay que tener todas las prestaciones, y eso es algo muy importante. Pero creo que ese tipo de nichos se pueden explotar para que después se pueda llegar a tener todos los derechos laborales como trabajadoras del hogar. Y ya por último, para mi gusto es muy importante el comenzar una campaña de concientización y sensibilización antes y en el proceso de estar modificando la ley. ¿Por qué? Porque el tema cultural es importantísimo y lo hemos platicado y lo han platicado a través de las diferentes ponencias, que en nuestro país tenemos una conciencia con la trabajadora del hogar en la cual, con las encuestas que se estaban platicando, nos damos cuenta que muchas veces creen que se les está dando todos los derechos, pero a la mera hora no es cierto, ¿no? Entonces, nosotros como comisión habíamos pensado en empezar una campaña de sensibilizar en supermercados, en focalizar lugares donde se reúnan trabajadoras del hogar y empezarles a dar a conocer los derechos que tienen, al igual que a las trabajadoras, a las empleadas, darles eso, y a los empleadores también en el supermercado darles toda la información y manuales de buenas prácticas, y comenzar la sensibilización no nomás en los supermercados, sino en la radio, en la televisión, a través de folletos, para crearles una conciencia a nivel país que poco a poco tiene que irse propagando. Y algo muy importante es tener en cuenta que esto es un proceso y no podemos de un día para otro cambiar 500 años de una educación que tenemos, ¿no? Entonces, creemos que se debe de desarrollar un programa integral en el que se hagan las modificaciones a la ley y aparte se impulsen campañas y programas para poder hacer valer el convenio 189. Bueno, eso sería de mi parte. Pues bien, en este lapso hemos recogido algunas inquietudes, preguntas, comentarios del público asistente. Pasaré a leerlas y también pues a abrir un espacio para que los ponentes que nos acompañan hoy puedan dar un comentario final, además de responder a esto. Bueno, aquí nos dicen una aclaración. En el marco del actual gobierno, si bien... ¿de quién es esta tarjeta? Mejor diga, si quieres te damos un momento la palabra, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien le podremos pasar un micrófono? Sí. Muchas gracias. Sí, nada más una pequeña aclaración, particularmente en torno a la última intervención que fue excelente. Muchísimas gracias a todos por su exposición. Nada más una pequeña aclaración. En el marco del actual gobierno, si bien la Cancillería mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es sin duda por reglamento la institución encargada de recabar a través de su consultoría jurídica las opiniones de todas las dependencias e instituciones competentes a fin de ratificar un convenio, y finalmente sería quien mandaría la decisión del Estado mexicano a quien fuera el depositario, en el caso de la OIT, a la OIT. Actualmente la consultoría jurídica realiza un dictamen que turna a su vez a la Consejería Jurídica del Ejecutivo mexicano bajo la presidencia, y el presidente Enrique Peña Nieto, más recientemente en el retiro de reservas, está haciendo esas modificaciones o esas aceptaciones a través de una iniciativa de ley que presenta al Senado. Entonces no es Cancillería quien tendría que enviar al Senado ahora, sino más bien Presidencia a través de su Consejería Jurídica. Muy bien, y solo hubo dos intervenciones del público, entonces también las podemos hacer vía el micrófono, ¿no? ¿Quién fue? Aquí tengo el nombre. El licenciado Edgar Torres.
Gracias, muy buenos días o tardes. Primero felicitar a la mesa de todos los ponentes. La ponente 2 y ponente 4 hablaron sobre que falta voluntad política del marco jurídico. Puso el ejemplo de la compañera de Gire, que se contraponen varias propuestas que han elaborado en contra del artículo 123. Entonces, si los legisladores no tienen voluntad o no revisan la norma federal con las que ellos elaboran, pues está muy complicado para que estos grupos tengan el apoyo jurídico y por supuesto los recursos en un futuro. Entonces esa fue mi pregunta y comentario. Gracias. Muchas gracias, licenciado Edgar Torres. Pues abrimos una ronda de alrededor de 3 minutos para que los ponentes respondan a estas 2 intervenciones del público y también den sus comentarios finales. Si les parece bien, comenzamos de izquierda a derecha con Mary. Bueno, sí. Bueno, comento lo que el licenciado acá, con respecto a la falta de voluntad política. Yo creo que una cosa que se ha hecho evidente con respecto a porque falta la voluntad política, va a sonar muy feo, pero yo creo que si uno hizo una encuesta entre los legisladores y los funcionarios públicos, me imagino que casi todos son empleadores. Y es muy difícil, yo creo que a veces que pueden separar su condición de empleador de su cuestión como servidor público, ¿no? Entonces, que piensen en lugar de por qué los empleadores no van a estar dispuestos. Y no, en fin, como lo que nos comentó aquí hace un momento, de que los empleadores frente a esta situación a lo mejor van a optar por no contratar más a los trabajadores del hogar. No está pensando tanto en cómo los trabajadores del hogar tienen que ser sujetos de derecho. No hay que titubear en eso. Muchas las discusiones que plantean aquí son las mismas que se dieron en el mismo seno de la Conferencia Internacional de Trabajo. Las dificultades para la inspección, las dificultades para la tributación, ¿no? El caso de que supuestamente no hablan español. Mira, la mayoría de los trabajadores del hogar sí hablan español, en fin, como depende, en fin, como solo lo de la encuesta de CONAPRED fue menos del 10% que hablaban otra lengua y eran bilingües, ¿no? La inmensa mayoría de los trabajadores del hogar sí hablan español, trabajan de entrada por salida y tienen otras condiciones que esto de cuando se sigue hablando de pago en especie, hay que pensar que más del 90% de los trabajadores del hogar se contratan de entrada por salida, ¿no? Entonces hay que un poco actualizar también la visión que uno tiene con respecto a los trabajadores del hogar, más allá de la experiencia personal, ¿no? También cuando se plantea que sale costoso, sale difícil, es cuando uno piensa, realmente son los argumentos de por qué no reconocer los derechos de un grupo de más de 2 millones de mujeres. Si fueran hombres sería otro cantar, si fuera otra clase social sería otro cantar. Si estuviéramos hablando de profesores universitarios o funcionarios públicos sería otro cantar. Entonces yo creo que mucho de la falta de voluntad política tiene que ver con esa cuestión de relaciones de poder. En los países donde ha habido avances es donde se han debatido seriamente los propios legisladores y se han, no agarrado el chongo, pero algunos se han dicho que esa propuesta es sexista, esa actitud es patronal y aquí yo creo que hay el temor de pisar los dedos, ¿no? Bueno, Marcela, perdón. Gracias. Bueno, a mí me impacta verdaderamente cómo se han ido, y bueno, los puntos que anoté, porque creo que encuentro pues muchas excusas y pocas alternativas, y bueno, y me impacta más que el ratificar el convenio 189 sería contraproducente porque estaríamos reclamando nuestros derechos, cuanto nuestros derechos humanos son nuestros derechos.
Entonces creo que y nos gustaría estar en estas mesas de discusión para que nos escuchen a nosotras, las trabajadoras del hogar. Creo que, bueno, el proceso de la ratificación del convenio 189, pues son estos dictámenes que, bueno, el dictamen tiene que salir después de diferentes consultas, y una de las consultas lo tienen que hacer a las organizaciones representativas de trabajadoras del hogar. Entonces, bueno, nosotras dimos nuestra aportación, pero creo que en estas discusiones quizá no tengamos que estar, pero creo que tienen que considerarnos para escucharnos a nosotras, porque la historia nos ha dicho eso, tenemos que estar para proponer nuestros derechos, y estuvimos en la OIT cuando salió el convenio 189, y la OIT nos escuchó a las trabajadoras del hogar del mundo, y se dio cuenta que más de 53 millones de mujeres realizamos este trabajo sin condiciones, y en nuestros países las leyes no nos respaldaban o no nos respaldan. Pero creo que México ha tenido pues bastantes avances, y que no lo haga con este sector a través de excusas que pueden ser posibles, porque en otros países han sido posibles, quizás son otras políticas, otras formas de trabajar, pero a lo mejor pues con todos estos eventos que se realizan, tomando el ejemplo de Argentina, Uruguay, creo que hay que considerar la posibilidad y no negar los derechos a más de 2 millones de trabajadoras del hogar. Entonces me parece por supuesto que van a haber como muchas trabas, y que los expertos, nosotras las trabajadoras del hogar, nos hemos estado organizando, nos organizamos, somos una organización, exponemos la situación de viva voz, lo que nos pasa, lo que nos ha pasado, y son ustedes los expertos que tienen la tarea. Por eso a mí me parece como muy delicado decir que hay muchas cosas, también pensando en el trabajo infantil, mientras pensamos qué herramientas vamos a crear para que no exista trabajo infantil, el trabajo infantil está dada hoy. Entonces creo que también es importante resolver el asunto del trabajo infantil, que en la mayoría de los casos en los estados se da con las trabajadoras del hogar, y es muchísimo más delicado porque tenemos niñas cuidando niños, en el cual pues son responsables, de las cuales también tienen que ser responsables de ellas mismas y crecer como niñas y tener ese derecho, y no desarrollar un trabajo explotado y como trabajo esforzoso también, ¿no? Muchas gracias. Bien, menciono algunos de los puntos que se tocaron en las distintas intervenciones. Uno, solo complementando el tema del envío del dictamen al Senado de la República. Hay solo ahora para este tratado un compromiso expreso del presidente de la República para hacer llegar de parte del Ejecutivo el tratado, el convenio 189 al Senado. Y hay un grupo de trabajo de la Cancillería, de la Secretaría del Trabajo, de Gobernación, del IMSS y de CONAPRED, en donde está analizando el proceso de implementación. Yo creo que algo que ha cambiado a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 es que México ya sabe que firmar tratados es comprometer derechos, y ahora el proceso es de revisión sobre la implementación, que es lo que vendría inmediatamente, aunque este convenio en particular entra entra en vigor un año después de que sea depositado en la OIT. Sobre el tema de la inspección laboral, sí es una obligación de las instituciones públicas, y yo creo que esto es un cambio de paradigma en cuanto a la relación Estado-ciudadanía. México ha tenido siempre, y hay una enorme cantidad de legislación que así lo dice, ha tenido una reserva para regular a los privados.
y en este caso en particular también para regular lo que pasa dentro de los hogares particulares. Pero la acción del Estado y el Estado como ente social está hecho para regular la relación entre los particulares. Hay una gran cantidad de leyes en donde se establecen obligaciones, pero no hay sanciones cuando se trata de particulares, no hay mecanismos de inspección, no hay mecanismos de regulación, y no es lo mismo el estatismo que los mecanismos expresos que obligan a las instituciones públicas a regular lo que la ley define, como las relaciones obrero-patronales se pueden regular e inspeccionar casi todas. Sabemos que si no hay un extinguidor en algún restaurante eso puede ser motivo de clausura, pero no hay ninguna manera de inspeccionar hoy día la relación obrero-patronal para estas 2 millones de trabajadoras. Mencionable el pago en especie, aunque eso dice la ley, a mí me parece que eso es una de las cuestiones que la Ley Federal del Trabajo tiene que eliminar, porque a ninguna persona, en ningún otro trabajo, oficio, empleo, nos ponen como parte de nuestro salario los elementos que necesitamos para trabajar. A nadie le dicen la luz de tu oficina cuesta tanto, eso ya va incluido, el baño que vas a usar cuesta tanto, el estacionamiento al que llegas cuesta tanto, el café que se te da en horario laboral cuesta tanto. Eso no puede ser parte del salario, ni tampoco la pernocta. Si las personas quieren emplear a una persona de entrada por salida, así es la modalidad, además la modalidad creciente, yo espero que es la que se va a ir definiendo, además con el cambio de la ley laboral, de tal manera que esto en realidad es una prestación para el empleador, no es una prestación para las trabajadoras. La cuestión solo para referir, el Infonavit para Todos, en realidad, aun cuando tiene restricciones, este programa fue una manera de saltar la prohibición que tiene hoy día el Seguro Social, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer para que este programa funcione es modificar la ley del Seguro Social, que solo da la oportunidad del seguro voluntario y no del seguro obligatorio. Sí, coincido con Marcelina, la regulación, el reconocimiento de derechos humanos no puede ser para una sociedad democrática contraproducente. Hay mecanismos de implementación progresiva, eso es otra cosa, pero el reconocimiento puede ser progresivo sí y solo si no es discriminatorio. Es decir, si se va dando un reconocimiento similar para toda la sociedad en general. Pero todos los demás derechos laborales, o todos los derechos laborales que hoy día no están reconocidos para este sector de trabajadoras, ya están reconocidos para la población. Entonces no puede haber un reconocimiento ahora progresivo para que en varias décadas alcancen aquellos derechos que ya tenemos las demás personas trabajadoras. La implementación, sobre todo la parte de la seguridad social, tiene que ser progresiva porque tiene que ver con este trabajo también cultural y esta definición de los elementos fundamentales precisos, concretos, para que empleadores podamos cumplir con las obligaciones. Y en ese sentido también creo que aunque ayudan, no solucionan esquemas en donde se van dando pequeñas puertas de entrada, como dar protección social, pero no dar seguridad social, ¿no? Que el programa que tiene el gobierno de la ciudad. Y terminaría con 2 cosas. Una, a invitar al Senado de la República a que ayude a difundir lo que ya obliga la ley. El contrato por escrito, por ejemplo, 95 de cada 100 hogares que emplean, de este 1,5 millones de hogares que emplean en el país, no tiene contrato por escrito. Eso ya lo obliga la ley. La ley ya obliga al pago de vacaciones, al pago de prima vacacional, al pago de aguinaldo, eso ya está obligado en la ley. Hay otras cosas que no, pero lo que ya obliga la ley sí sería muy bueno que la ciudadanía entera lo conozca para no tener el déficit de cumplimiento que hoy tenemos. Y la última, me preguntaron qué hace el CONAPRED en este proceso de garantía de derechos de las trabajadoras del hogar. Lo comento rápidamente porque es una pregunta directa. Hacemos varias cuestiones. Una cuestión es estudio, tratar de generar información
sobre esta situación a través de la Encuesta Nacional de Discriminación, a través de un proceso que hoy día tenemos de entrevistas a empleadoras de tiempo completo, de trabajadores de tiempo completo, de medio tiempo, personas con distintos empleadores, trabajadoras del hogar en zonas indígenas. Ahora lo tenemos en proceso. Hicimos un análisis completo del marco legal por el cual se presentan aquellas legislaciones. Ya tenemos un texto concreto que dice todas las modificaciones legales que tendría que haber para garantizar estos derechos. Eso en términos de estudio. Hacemos la cuestión de la difusión, sobre todo con líderes de opinión y con decisores. Entonces estamos aquí en un trabajo permanente con las comisiones, la Comisión de Género, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Asuntos de Relaciones Internacionales, la Comisión del Trabajo, también en Cámara de Diputados, y con las secretarías. Y creo que un signo muy bueno de este proceso, no solo por el trabajo del CONAPRED, es que hace 4 años solamente este Consejo estaba metido, impulsando desde las instituciones públicas federales esta tarea. Hoy día tenemos a 4 secretarías, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Consejo y a la Consejería Jurídica de la Presidencia, analizando cómo se va a dar, en razón de que el compromiso de que el convenio se ratifique ya está ahí. Y me parece que la parte más importante, bueno, el Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación por primera vez tiene ahora obligaciones que tenemos que cumplir las instituciones hasta el 2018 en este proceso de garantía de derechos, y la visibilidad pública, que creo que es lo que más ayuda como telón de fondo de esta serie de cambios que necesitamos, que se sepa que existen, que se sepan las condiciones, que escuchemos la voz de las trabajadoras y que nos escuchemos también y sepamos qué pensamos los empleadores y por qué pensamos tan distinto cuando se trata de este empleo que cuando se trata de nuestro propio empleo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo en el mismo sentido de las 3 participaciones anteriores, los derechos laborales de las y los trabajadores domésticos son derechos humanos. En este sentido, las obligaciones para el Estado ya están ahí. No es que a partir de la ratificación del Convenio 189 se vayan a crear nuevos derechos. Lo que sí es cierto es que es una herramienta que permite que estos derechos sean efectivamente ejercidos. Y en ese sentido es importante que el Estado en su conjunto entienda que la ratificación de estos instrumentos coadyuva en su obligación, pero si estos derechos no son cumplidos, ya se genera una responsabilidad por la violación de los derechos humanos. Entonces, creo que este tema que se ha venido diciendo desde la reforma constitucional de 2011, en el sentido de que es un cambio de paradigma, el cambio de paradigma tiene que ver en el sentido de cómo los derechos humanos se les están dando herramientas jurídicas para que sean efectivamente ejercidos y que en caso de que haya violaciones hay una reparación integral a estas situaciones de violación de los derechos humanos. Creo que en ese sentido el cambio de paradigma es cambiar efectivamente el chip de quienes tienen la obligación de hacer cumplir estos derechos. Entonces, en ese sentido me parece que la ratificación de este convenio y de los otros convenios de la OIT en términos de protección de la maternidad se deben de ver como herramientas para cumplir de mejor manera las obligaciones del Estado. En cuanto al tema del idioma, está el artículo 2 de la Constitución en términos de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. La lengua no puede ser un pretexto para no cumplir con estos derechos. Entonces creo que es importante que la Constitución se lea de una manera armónica, que la Constitución no sea considerada solamente estos 136 artículos que están en el texto que leímos en la secundaria, sino que se entienda en términos de las normas internacionales, pero también del
interpretación que se ha dado a nivel internacional por parte de los organismos autorizados para esta interpretación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los diferentes comités de la ONU, la OIT, y en este sentido de la OIT señalar que hay una guía de esta Organización Internacional del Trabajo para diseñar leyes laborales para las trabajadoras domésticas, en donde viene una serie de recomendaciones en general, pero también en términos de protección de la maternidad, que pueden ser útiles al momento del trabajo legislativo. También comentar que, por supuesto que somos conscientes de que los derechos humanos cuestan, pero son todos los derechos humanos, los derechos políticos, y creo que es una frase muy trillada y que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero es importante. Las elecciones cuestan dinero y yo no veo que haya muchas reticencias por parte del dinero que se invierte para este tema, porque sí en cuanto a la garantía de los derechos de las trabajadoras del hogar. Y por último, señalar que si de verdad queremos lograr una igualdad entre hombres y mujeres, tiene que haber una garantía efectiva para que todas las mujeres y todos los hombres puedan conciliar su trabajo reproductivo con el trabajo productivo, y en ese sentido hay una deuda enorme del Estado mexicano con las trabajadoras del hogar. Muchas gracias. Bueno, creo que soy el último. Sobre la pregunta de voluntad política, la voluntad política existe y hemos estado trabajando muchísimo en ese sentido. Hemos tenido mesas de diálogo, participado en diferentes foros, seminarios, presentaciones de libros. Sin embargo, lo que les comenté hace rato, que creo que fue muy controversial, sobre todo lo de contraproducente, yo lo planteé y lo planteamos como comisión, que son algunos de los problemas que nos hemos enfrentado al tratar de aplicar este convenio. Creo que todos estamos de acuerdo, y lo mencioné al principio de mi presentación, todos estamos buscando que se respeten los derechos de los trabajadores del hogar. Sin embargo, tenemos esas dificultades. ¿De qué nos sirve tener y ratificar el convenio 189 si no lo vamos a aplicar? Eso es la cuestión que nosotros, por eso estamos planteando estas cosas, para modificar esa parte de la ley, crear nuevos sistemas para que realmente se hagan valer. Porque muchas veces nos pasa que ratificamos alguna situación y termina sin utilizarse, o lo que nos estaba mencionando Rebeca, sobre también en la Ley Federal del Trabajo, que ya está, y difundirlo, como lo mencionaba Ricardo, a través del Senado. Eso ya existe y casi nadie sabe. Esas son las cuestiones que tenemos que ir implementando y mejorando. Y lo de contraproducente, que fue todo creo que es lo más controversial de toda la mesa, yo lo mencionaba desde el punto de vista de, si no se modifica la ley y la cuestión cultural, nos va a costar mucho trabajo el poder implementar el convenio 189, pero quiero aclarar que la comisión es la primera impulsora en ese sentido y ha estado trabajando, como mencionó Ricardo, desde mesas de trabajo, seminarios, pero hemos enfrentado este tipo de cosas, las cuales se las mencioné y creo que debemos de considerar. Gracias. Vamos sin duda a dar un aplauso que reconoce la importante participación de los panelistas en un tema trascendente en torno a los derechos humanos de grupos en condición de vulnerabilidad. Pido a ustedes, reiteremos ese aplauso con todo nuestro reconocimiento a los participantes en la mesa. Y voy a solicitar atentamente al maestro Alejandro Encinas Nájera, director general de Investigación Estratégica del IBD, que a nombre del Instituto y del Senado de la República entregue un reconocimiento y un presente a los panelistas. En el orden de intervenciones, en primer término al maestro Ricardo Bucio. A Marcelina Bautista, del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. A Mari Goldsmith, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
a José Antonio Valdivia Peña, asesor de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado. Asimismo, a Rebeca Ramos del Gire. Muchas gracias, y muchas gracias también al maestro Alejandro Encinas Nájera por haber moderado este primer panel temático. Vamos a pasar a un breve receso, se ajustará la mesa para que ustedes también puedan tener un espacio.